Bueno, pues perfecto. Primero de todo, muchísimas gracias por venir al primer coloquio entre colegas, ¿vale? Es un coloquio que la idea que quiero transmitir es hablar sobre ciencia y educación, como si estuviéramos en un bar tomándonos unas cervezas. Y bueno, pues ese es el objetivo que yo quiero conseguir con este tipo de coloquios. Así que vamos a tratar el primer artículo que vamos a ver, que yo creo que es un artículo muy interesante, en el que vamos a ver todas esas motivaciones que nos lleva a ser profesor y maestro de educación física. Así que, bueno, lo que queráis, lo que quiero decir que podéis hablar cuando vosotros queráis, vamos a intentar respetarnos siempre y eso, que no hay no sigue ningún esquema, o sea, que va a ser totalmente libre y lo que dure también, o sea, que todo, el objetivo es que sea libre y que estemos como en un bar. Pero sí que, primero de todo, para empezar, quiero preguntaros qué os ha parecido el artículo, porque es un artículo que yo estuve viendo hace 3 días o 4 y a mí me pareció muy interesante. ¿Qué os ha parecido así a líneas generales? Bueno, yo, por ejemplo, en líneas generales, sí que me ha gustado en el sentido de que en algunas cosas, en otras no, la visión de los estudiantes entrevistados me ha resultado familiar, porque sí que en ciertas entrevistas, bueno, lo que ellos manifiestan, pues a mí también me pasaba de algún u otro modo, ¿no? Pero sobre todo lo que más me llama la atención y lo que me parece lo más importante del artículo es la longitud del estudio, es decir, que habla sobre la motivación de los estudiantes, pero no no en un momento concreto, sino a lo largo de toda su formación, incluso después una vez han acabado la carrera. Y yo, sobre todo, eso es lo que más me llama la atención y lo que destaco del artículo. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por dejarnos estar aquí en este espacio y enhorabuena por la iniciativa, Rafa. Creo que este tipo de espacios además son tremendamente enriquecedores y para la gente que estamos intentando empezar en este mundillo, pues poder conversar con gente digamos, de nuestro mismo interés, creo que es todavía más interesante. Yo creo que es un artículo interesante, igual que dice Jesús, y además es un artículo necesario, ¿no? Porque como ellos mismos señalan, pues son, al final, cuando uno lee las revistas principales de la educación física y ve lo que se publica, pues uno a veces ve que son artículos que están cortados por el mismo patrón y que más o menos, pues a veces se repiten ciertas investigaciones, lo pueden cambiar la localidad o la edad de la muestra, pero como este artículo, por ejemplo, pues no hay o hay muy poquitos, y además ellos mismos lo hacen hincapié la necesidad de esta reflexión. Yo creo que es interesante, ¿no? Además, yo me siento muy identificado con ello en el sentido de que, por ejemplo, bueno, pues una de las razones por las que ellos hablan de por qué se accede a estudiar lo que antes era el magisterio, ahora el grado de primaria, bueno, pues fue una de las razones por las que yo en su momento decidí estudiarlo. Así que, bueno, creo que es un artículo muy interesante y además que como bien dice Jesús, pues es un artículo que tiene una consistencia académica. Estamos hablando de que han recogido los datos en el 2012, en el 2015, en el 2017, o sea que tiene una trayectoria, es un artículo longitudinal que se ve que ha sido trabajado con mucho ímpetu, con mucho esmero, y bueno, pues los resultados son realmente interesantes. Fíjate que eso que comenta ahorita Pablo es bastante interesante. La lectura es muy fluida y eso es muy importante porque muchas veces el artículo es muy pesado y no es legible o del gusto de los profesores. Entonces ese es un tema que también abarca no solamente a los docentes, sino a los estudiantes, porque muchas veces no saben a qué se están metiendo, ahora sí, en estos términos más mundanos, cuando están ingresando. Muchas veces ingresan porque les gusta el deporte, porque les gusta el tiempo libre, les gustan las actividades recreativas y creen que a eso están ingresando. Entonces, el que este artículo sea tan ligerito da la oportunidad de ofrecerlo también a los estudiantes y que no se aburran, que no lo dejen a la primera.
Además, por ejemplo, me pareció bastante interesante porque es una pregunta que nos hacemos ahora ya en la práctica. ¿Por qué es tan difícil motivar al docente de educación física? ¿Por qué hay que estarle constantemente diciendo cuál es su trabajo, qué hay que hacer, por qué es importante la capacitación? Creo que a veces me preguntaba precisamente eso, ¿qué le hace falta al docente que no tiene esa conciencia, esa visión de querer dar más, sino hasta aquí? Y yo creo que Susana ha dado en un punto clave, porque muchas veces lo que suele pasar es que, y bueno, yo también soy uno de los que propuso eso, de que yo me metí en la carrera más que nada porque a mí me gustaba el deporte y tenía esa visión de reducir la obesidad. Y bueno, eso es lo que quería hablar también un poco con vosotros hoy. O sea, ¿por qué decidisteis meteros a la carrera de magisterio o de educación física? O sea, coincidía también con lo que dice el autor de que era porque a lo mejor os gustaba mucho el deporte y queréis un poco implicaros en todo eso. O también, por ejemplo, aquí, Susana, no sé si pasa en tu país, aquí mucha gente también decide hacer magisterio porque es una carrera bastante asequible, por decirlo así. O gente que quería entrar en INEF y no le ha dado la nota y se va a magisterio porque es lo más similar. Así que me gustaría saber cuáles eran vuestras motivaciones. Yo, la mía era esa, que a mí me gustaba el deporte, siempre me ha gustado, y yo pensaba que digo, pues voy a enseñar a hacer deporte. Esa es la idea que yo tenía cuando entré en la carrera con 18 años. ¿Cuál es la vuestra? A ver. Bueno, yo realmente cuando entré en la carrera tenía pensado hacer la mención de educación física, pero realmente mi pensamiento era ser maestro generalista, ser tutor. Entonces, bueno, fue realmente después, a la hora de realizar las prácticas y eso en el colegio, cuando me di cuenta que tal vez, porque claro, a mí el deporte siempre me ha gustado toda la vida, pero yo en un principio quería ser maestro generalista, pero a partir de la realización de las prácticas, aunque sí que es verdad que tampoco es que mis prácticas fueran muy innovadoras en el sentido de metodologías innovadoras, por ejemplo, en la educación física o de ver cosas nuevas que yo no había visto. Pero aún así, a partir de ahí fue cuando decidí que realmente sí que quería ser maestro de educación física, pero no es algo que tuviera claro desde un principio. Yo, por ejemplo, soy del grupo de los que no pudo entrar a INEF. Aquí en Castilla y León, cuando yo quise hacerlo, en el año 2006, que es cuando yo entré a estudiar, las pruebas había unas pruebas físicas para acceder y luego la nota de acceso, ¿no? La nota de corte que traía de selectividad. Yo por nota sí entraba, pero suspendí en las pruebas físicas, suspendí la prueba de flexibilidad y entonces no había, digamos que solo podía hacerlo una vez porque las plazas se llenaban en la primera convocatoria en León. Es una carrera que era muy demandada y que creo que sigue siendo muy demandada. Y entonces, bueno, pues mi siguiente opción en la lista de ingreso fue la de magisterio, pensando en hacer después el curso puente para acabar INEF. O sea, decir, bueno, pues entro aquí, hago esto y después hago lo que realmente quiero hacer. Al final, no hice el curso puente porque nos pilló, o me pilló, mejor dicho, este cambio educativo y con el plan Bolonia, entonces ya no se pasaba de las diplomaturas a la licenciatura, ya solo había, o solo se implementaban los grados de 4 años, entonces había ahí una convalidación y unas historias académicas que no las acabé de cumplir, y sin embargo, estando dentro de la carrera de magisterio, me di cuenta de que, bueno, pues la principal motivación de ingreso no era por la que estaba dentro, valga la redundancia, pero sin embargo me di cuenta que era mucho más interesante de lo que yo inicialmente pensaba. Y cuando hice las prácticas, como dice Jesús, en este caso las prácticas de la especialidad, de la mención, que en magisterio se hacían en Palencia, se hacían en el segundo año, dije que esto era lo que yo quería hacer. Y de hecho, cuando acabé, y en vez de hacer el grado para hacer INEF, hice el grado de primaria y luego hice pedagogía, pudiendo haber no hacerlo porque lo que me quería dedicar era a la docencia, en el sentido de
la didáctica, no meterme en INEF buscando una mayor implicación en el ámbito del deporte o del entrenamiento. Susana, ¿y tú? Fíjate que ahorita que escuché el año de Pablo me sentí un poco anciana. Yo ingresé a la licenciatura en el 2003, entonces qué ganas, Pablo, siempre de hacerme quedar mal. Pero mi historia es un poco interesante en el sentido de que yo desde chica, como a los 15 años, empecé a dar cursos de recreación y me dediqué a dar clases de gimnasia. Después no me fui por ese camino, sino ingresé a la carrera de publicidad y relaciones públicas y a la mitad de la carrera, por cuestiones personales, decido dejarla. Y ese año decido ingresar acá en México, son escuelas normales las que se encargan precisamente de la instrucción. Y sin problema en ese año precisamente entra el cambio de programa y se decide ahora que ya no va a ser por un ámbito deportivo, sino va a ser un ámbito más hacia la docencia. Entonces, el examen incluso era un poco menos complicado, aunque sí había aspectos de condición física, pero también abarcaba los aspectos de la docencia. Entonces yo ya traía precisamente esta experiencia con los niños, con los adolescentes, por la gimnasia, por los cursos de recreación, y fue relativamente muy fácil. Pero a la vez era yo, formaba parte de la selección de taekwondo. Y entonces cuando me dicen, a ver, aquí no vas a dedicarte al taekwondo, no es entrenamiento deportivo, también tuve como que un shock en el que dije, no, esto no es lo que quiero, yo no quiero educar a los niños, yo quiero entrenar, yo quiero practicar el deporte. Entonces fue como un cambio bastante complicado y al final, como dice Pablo, también decidí qué era lo que quería hacer y adopté precisamente este nuevo sentido de decir, quiero educar a los niños, quiero hacerles ver que los hábitos de estilos de vida saludable, que la instrucción del cuerpo, la relación con la mente, cuerpo, emociones, es muy importante para todos los aspectos de la vida. Entonces, sí, esto es lo que quiero. Y no he dejado a un lado el deporte, por supuesto, tengo las dos ramas, pero me apasiona mucho el hecho de la educación física. Creo que la base es, o mejor dicho, creo que la educación física es base fundamental de cualquier otra profesión. Y aquí estoy. Pues mira. O sea, bueno, yo también quería puntualizar que a mí me pasó un poco como Pablo. O sea, yo quería entrar a INEF. De hecho, bueno, yo es que tuve una temporada cuando era adolescente, que bueno, que yo aún sigo, ¿sabes? Porque yo tengo 24 años todavía. Pero bueno, que me refiero, yo en esa época yo no sabía bien lo que quería hacer, siempre me había interesado la educación física, pero bueno, yo no tenía vocación de ser maestro tampoco ni de profesor. Yo, o sea, no soy como esas personas de que de niño ya decía, pues yo quiero ser maestro. No, yo no tenía ni idea de lo que quería ser. Me atraía ser policía, me atraía ser educación física, pero no tenía nada claro. Entonces intenté entrar en INEF, en Alicante no me dio la nota por 3 décimas, que luego si lo hubiera intentado otra vez sí que me hubieran cogido en lo de la repesca que hay. Pero bueno, yo en esa época estaba un poco perdido. Entonces yo en magisterio empecé, a mí el primer año no me gustó nada. De hecho, estuve a punto de cambiarme de carrera porque yo quería tocar cosas de educación física y deportivas también, porque yo siempre tenía esa visión, como he dicho antes, del deporte, lo que se hace un poco más en INEF. De hecho, Jesús, que fue compañero mío, cuando pasábamos siempre por las clases de INEF y tal, yo me moría de envidia. A lo mejor a nosotros nos tocaba castellano o historia, matemáticas, y digo, es que me cago en todo. Pero bueno, eso fue evolucionando, ya luego cuando empezamos a hacer la mención y las prácticas sobre todo, me di cuenta que no me había equivocado del todo y luego ya se reafirmó cuando hice el máster, ahí sí que fue donde yo de verdad dije, no, sí, sí, esto es lo que a mí me gusta. Intenté hacer también INEF, Pablo, como tú, pero no había curso puente cuando yo lo hice y tenía que hacer 3 años de carrera. Claro. Bueno, 3 años y medio. Me convalidaban, fui a preguntarlo y creo que
me convalidaban 6 asignaturas solamente. O sea, que eran muy pocas. Bueno, esa Y fue... una de las cosas... Dime. que una de las cosas que me llama la atención de lo que he leído en el artículo y de ahora de esta primera parte de la conversación es como todos los estudiantes que al final, el motivo sea uno u otro por el que deciden ser maestros de educación física, como siempre desde un principio lo enfocamos como educación física y deporte, ¿no? Como el deporte como un fin y no como un medio para educar, para enseñar otras cosas, ¿no? Entonces, claro, eso me hace plantearme, claro, qué es la educación física que hemos recibido todos, porque claro, al final todos hemos pasado por la escuela y todos hemos tenido educación física. Teóricamente, si hemos tenido toda la educación primaria, toda la educación secundaria, hemos tenido educación física, deberíamos tener una visión realmente distinta, ¿no? Más acercada a lo que ahora pensamos que es la educación física. Entonces, claro, eso me hace cuestionarme realmente qué es lo que nos han enseñado en la educación física y por qué tenemos esa visión tan deportivizada de la materia y no una visión más educativa, ¿no? Entonces, claro, yo creo claro, que nuestro papel, si hoy en día, con lo que sabemos y con la formación que se recibe en las universidades, conseguimos cambiar un poco la educación física, posiblemente dentro de 10, 15 años los que entren a ser maestros de educación física tal vez no tengan esta visión tan deportivizada y eso me llama la atención un poco que todos tengamos, igual que dice en el artículo, esa perspectiva sobre lo que es la materia de educación física. De hecho, yo creo que los que entran ahora a estudiar la carrera de educación física parten todavía con una desventaja mayor. Digo esto desde la óptica, conozco ahora un poquito la dinámica de cómo está estructurado el grado, y ahora en el grado de primaria los estudiantes comparten los 2 primeros años asignaturas comunes con otras menciones. Sí. Y es solo en el 3er y 4.º año cuando cogen asignaturas específicas, que eso no es el cuestionamiento, sino que en esos 2 años solo cogen 6 asignaturas específicas, más luego obviamente prácticas y el TFG, que por ejemplo en el extinto magisterio no existía. Pero claro, solo 6 asignaturas específicas, 6 de la mención, son pues quizás 1/3 de las que yo estudié en su día o de las que vosotros habéis estudiado en su día en magisterio, por lo cual al final en 6 asignaturas, claro, me imagino que las que han dejado pues serán aquellas que son o más relevantes o las de un mayor peso en créditos o las que se consideran que tienen una mayor vinculación con el currículum, qué sé yo, no sé cuál será el criterio que hayan escogido para mantener esas 6 o eliminar las restantes, pero fijaros la importancia encima de que los que ahora entren a estudiar y los que les den esas asignaturas tienen en sus hombros para poder generar cambios en la formación de esos estudiantes cuando esos estudiantes pasen a ser los futuros maestros. Yo, cuando hablo con alguno de los estudiantes de la universidad, claro, ellos se quejan de que al final solo tienen 6 asignaturas específicas de educación física, que son muy poquitas, que se tiran 2 años enteros recibiendo, pues como decía Rafa, historia, castellano, que está muy bien, que seguramente no es que no tenga que estar, pero quizás sí sería interesante que hubiera más asignaturas específicas de la mención, cosa que, por ejemplo, en INEF, pues no pasa. En el INEF extinto, ahora se llama CAFIZ, creo, o algo así me parece. Depende ahora, de la comunidad. Depende. Claro, ahora las asignaturas son específicas. Claro. No, sí, es eso. Dime, Susana. Ahí, por ejemplo, creo que eso tiene la culpa, pero a la vez ha sido muy benéfico para la educación física el hecho de integrarla como parte fundamental del currículum, porque el haber hecho estos cambios precisamente en donde ya no solamente se ve lo físico, lo deportivo, el tipo Juegos Olímpicos, de lo más fuerte, más rápido, ha hecho que ahora se le dé un peso, no sé si lo notaron la diferencia, un peso diferente en el que ahora la educación física ya es una asignatura de mayor importancia,
ya el docente de educación física empieza a hacer ese cambio de paradigma en el que uno se empieza a integrar, ver más importante en el proceso educativo, y también los demás actores lo empiezan a ver como que de mayor importancia, ya está integrado a los colectivos docentes, empieza a proponer, ya empiezan a buscar esta parte. Entonces creo que ese cambio fundamental en la currícula ha sido bastante interesante, bastante importante. Sin embargo, sí considero que es demasiado, se han perdido asignaturas importantes, ya no sé si allá les pasa, pero acá ya no tiene tanto peso la cuestión anatómica, la cuestión de la salud, la cuestión de las aptitudes físicas. Entonces, de alguna forma, los docentes pierden conocimiento, este conocimiento importante desde mi punto de vista del entrenamiento, las cargas, algunos ejercicios, ya no lo tienen como tal. Entonces, ahora el docente planea solamente en virtud a cuestiones educativas, mentales, cognitivas, y ya no le es posible hacer esa integración física. Entonces, ahí creo que es un espacio, un abismo entre lo que sí tenemos que hacer y lo que no. Sí, yo creo que lo que pasa también es, en magisterio, por ejemplo, todo el tema ese científico que has dicho de anatomía, fisiología del ejercicio, todo eso apenas tocamos. Yo lo que sé es por lo que yo he ido aprendiendo, porque a mí sí que me gusta mucho el tema del entrenamiento de fuerza, pero en magisterio no hemos tocado nada, casi nada. En cambio, en INEF sí que se toca mucho, de hecho, más de lo que se debiera si tú vas a ser profesor. Pero claro, también te digo que, por ejemplo, en magisterio tenemos esa falta de conocimiento científico, pero tenemos mucho más a nivel didáctico, y eso es lo que, eso es la diferencia que hay entre INEF. En INEF ellos dan muy pocas cosas sobre didáctica, educación física como tal, está más dirigido al tema del rendimiento. Entonces yo creo que sí que se tendría que buscar también un equilibrio, ¿no? Yo creo que también lo que tú dices, Susana, creo que sí que sería interesante. ¿Qué pensáis también? ¿Pensáis que hay que dar también algún contenido científico? Porque nosotros también tenemos que conocer un poco cómo funciona el cuerpo de los niños. Sí, Claro, y esa es una de las, eso es una de las también, ¿cómo se dice? Debilidades, áreas de oportunidad de los docentes de educación física, que al no tener base científica, precisamente por eso hay tanta herramienta valiosa que no está sustentada en papel. Entonces sí hay como que alcanzar ese equilibrio. Realmente, si ustedes se dan cuenta, son pocos los docentes que les gusta hacer artículos, que les gusta, no sé, hacer literatura y dar impacto en el conocimiento. Entonces, ahí también es otra como que no nos dejan o no nos dan que sea un sustento firme, ¿no? Es muy importante eso. sí, a raíz de esto que dice Susana de basarnos en la ciencia, vamos, yo es que lo de la libertad de cátedra, de que cada profesor tiene cierta libertad, es verdad que cada uno tiene que adaptarse a su alumnado, a sus circunstancias, pero sí que es verdad que igual que un médico se tiene que basar en la ciencia, en lo que es en el tratamiento que es mejor para determinada enfermedad, pues evidentemente en la educación y en la educación física yo creo que sí está demostrado que las metodologías, por ejemplo, las metodologías activas son más beneficiosas para producir el aprendizaje en el alumnado, o si es más efectiva una implementación de una evaluación formativa, pues eso debería ser obligatorio que se tuviera que realizar así, porque claro, está claro que dentro de esto tenemos distintas variantes de metodologías, realizar distintas actividades para llegar a un mismo fin, pero dentro de unos mínimos que estén basados en la ciencia. Entonces sí que es verdad que yo creo que muchas veces hay maestros que están un poco desconectados de todo este mundo de las revistas y los artículos científicos. Y claro, sí que es verdad que la experiencia, sobre todo pues trabajando en los colegios,
te da una mayor competencia docente, pero en ciertos aspectos, pero hay otros que la formación permanente es imprescindible y la formación científica yo creo que es fundamental y que no se debe dejar nunca de lado. Fíjate que me llama mucho la atención una parte en el artículo que menciona, dice, si no se crea identidad profesional propia en la formación, se carecerá de aporte intencionado al desarrollo de la materia. Entonces, independientemente cuál haya sido el ingreso, la intención del por qué están estudiando educación física, creo que aquellos que no crearon precisamente esa identidad es donde se pierde, ¿no? Y se pierde motivación, se pierde intención, empieza a ser carente el desarrollo ya a nivel profesional. Entonces, esa parte habría que retomarla tal vez como propuesta que sea muy, muy importante o de vital importancia crear esta identidad profesional que al fin es de cada uno, ¿no? Pues sí. Pablo, ¿tú quieres aportar alguna cosilla más? Bueno, es que yo creo que habéis tocado muchas cosas diferentes, ¿no? No sé, estaba escuchándoos con atención. O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando habláis de lo del tema de la ciencia y de que desde la escuela, por ejemplo, no se produce la suficiente ciencia. Bueno, yo creo que eso está cambiando, afortunadamente, ¿no? Yo creo que si miramos Claro, o sea, no se produce ciencia si entendemos ciencia como esa publicación de papers, entrevistas científicas de impacto. Es verdad que eso quizás está reservado a otro contexto, ya no ni colegio ni instituto, sino probablemente universidad. Y bueno, pues sabemos que la universidad son muy pocos los maestros de escuela que trabajan, maestros de colegio que trabajan, pues trabajan con la figura de asociado, que bueno, pues no están quizás bueno, pues digamos 100% vinculados a este proceso. Sin embargo, y yo creo que es una de las ventajas y por la cual estamos aquí hoy nosotros compartiendo este espacio, las redes sociales, que no son ciencia quizás con un filtro académico en el sentido de un código ISSN que certifica la evaluación de un par de evaluadores externos, pero la gente comparte muchos recursos y comparte muchas experiencias docentes de aula que son tremendamente enriquecedoras y que tienen un bagaje por detrás increíble. ¿Por qué quizás los maestros no publican o no publicamos tanto? Pues porque quizás en la carrera tampoco se nos ha enseñado a eso. Los que hicimos magisterio, que no tuvimos, por ejemplo, que defender ningún TFG, cosa que, por ejemplo, creo ahora sí se hace y creo que es un plus interesante. No tuvimos materias de investigación en ese sentido, no de ya fuesen métodos cualitativos, cuantitativos, de redacción académica, de uso de bases bibliográficas. Entonces, al final, un maestro que lleva en la escuela dando clase 10, 15, 20 años tendrá un montón de información y de datos y de experiencias que pudiera plasmar en un paper, pero quizás no sepa cómo organizar todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso está cambiando afortunadamente y la educación física está produciendo cada vez más volumen de ciencia. Yo creo que en nuestro país, en ese sentido, tenemos grandísimos referentes y una oportunidad increíble de aprovecharlos. Y bueno, no sé, yo creo que nosotros sería un reto que deberíamos de marcarnos las nuevas generaciones de intentar seguir aportando y aumentando ese nivel de producción a la par que, bueno, pues lo plasmamos con el día a día de las aulas, ¿no? Que quizás es un poco también uno de los autores del artículo del que hablamos hoy. He hablado con él en algunas ocasiones, hemos compartido algunas conversaciones y él siempre hace mucha crítica en sus redes sociales de que, por ejemplo, un profesor de universidad no puede ser alguien que nunca haya pisado un aula de un colegio. ¿Cómo vas a enseñarle tú a los maestros a ser maestros si tú previamente no lo has sido? Bueno, eso tiene sus detractores y, digamos, las personas que están de acuerdo con esa idea. A veces no hace falta haber sido previamente algo para poder enseñarlo, pero obviamente pues te da digamos, unas técnicas o unas tablas diferentes el haber podido pasar por esas experiencias previas. Sí, sí. Te da como la credibilidad, ¿no? Un poco. Claro. Pero, o sea, yo siempre pongo hablamos de esto y pongo un ejemplo, ¿no?
Pep Guardiola, todos sabemos quién es, fue un excelente jugador de fútbol y yo creo que es mucho mejor entrenador de lo que fue jugador. Y fue un muy gran jugador y es un excelentísimo entrenador. Maradona fue un excelentísimo jugador y un pésimo entrenador de fútbol. Quiero decir, el haber pasado por eso previamente no significa que luego tú vayas a ser bueno a la hora de enseñarlo. No sé si me explico en el ejemplo. Al final, no sabemos si Messi, si algún día decidiese ser entrenador, será tan buen entrenador como está siendo como jugador. Digo, Messi, por poner cualquier ejemplo. ¿Que te otorga unas tablas diferentes? Por supuesto, por supuesto. Pero que es una condición sine qua non para después ser un buen pedagogo, para luego poder transmitir esos conocimientos. No, yo creo que no. Creo que no, o sea, no necesariamente. Yo, Pablo, estoy bastante de acuerdo en esto. Creo realmente que por ejemplo, hay cosas que sin pisar la escuela no te las vas a enseñar. Sin la experiencia hay cosas que no se van a adquirir. Pero también es cierto que yo creo que hay temas, por ejemplo, respecto a, no sé, al propio contenido o al conocimiento didáctico del contenido, ¿no? Un poco sobre cómo, una vez conoces lo que quieres dar o lo que el currículum te dice que tienes que dar, cómo darlo. Todo esto muchas veces hay aspectos que tal vez alguien que no haya trabajado desde hace mucho tiempo en la escuela o que no haya trabajado en la escuela te lo puede enseñar. Lo que pasa es que, claro, después hay otros factores respecto a lo mejor a la gestión del aula, la relación con otros agentes del sistema educativo, como pues con otros profesores, con el claustro, con las familias incluso, que sí que eso te lo da la experiencia. Entonces, claro, sí que es, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en eso, en que realmente puede haber profesores de la universidad que, habiendo estado siempre en la universidad, puedan aportar cosas. Pero claro, yo creo que es interesante que un alumno de la carrera de maestro tenga un poco de las dos cosas, ¿no? Que también tenga algunos profesores de la universidad que sí que están más en contacto con la escuela. Y vamos, y desde luego me parece que también es interesante que, aunque los profesores que no estén ejerciendo en la escuela y que solo ejercen en la universidad, que no pierdan el contacto, que de alguna u otra manera tengan contacto con la escuela, que sepan lo que pasa, aunque no estén directamente trabajando con el alumnado de primaria, pero no pueden estar totalmente desconectados de lo que es la escuela y de lo que allí pasa. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, de hecho, me acuerdo, Jesús, no sé si lo recuerdas. Susana, es que Jesús y yo estudiamos juntos, ¿vale? Tanto la carrera como el máster. Entonces somos ya amigos desde hace mucho tiempo. Entonces, me acuerdo yo que en el máster, ¿te acuerdas cuando Albert Batalla trajo, o sea, él dijo que él llevaba sin trabajar 30 años, creo? Entonces, él lo que hizo fue, Sin trabajar en la escuela. no, sí, sin trabajar en la escuela, perdón. Sí, sí. Y él lo que hizo fue traer dos maestros que hacían buenas prácticas y nos lo presentó. O sea, él compaginaba su visión investigativa, que está muy bien, pero la práctica siempre tenía esa humildad de traer a gente que daba clase. Y yo creo que eso era un acierto, la Eso verdad. es. Eso es un poco a lo que iba, ¿no? A pesar de que él no era maestro en la escuela, sí que de alguna forma estaba vinculado a través bueno, pues en este caso el contacto que tenía con maestros de escuela y bueno, y si además tenía la posibilidad de acercarnos a los propios maestros de escuela a la universidad, pues mucho mejor, pero aunque no tenga esa posibilidad, sí tener ese contacto y conocer qué es lo que pasa y cómo funcionan las cosas, claro. Es que habéis puesto el ejemplo de Albert Batalla. Entonces, claro, ese ejemplo es hablar de palabras ya mayores. O sea, obviamente, o sea, es alguien que podía ser lo menos humilde del mundo y nadie se lo cuestionaría por ser quien es, sin embargo es lo más humilde del mundo y asume que no tiene quizás esa experiencia o ese conocimiento actualizado de la escuela y te lleva a clase de los maestros. Pero bueno, eso es por ser quien es y por eso es tan querido, ya no solo por la parte académica, sino por la parte, yo creo, personal. Pero eso yo creo que no todo, en la universidad no todos esa práctica no todos la hacen, que creo que es una práctica interesante de hacer.
Sí, y aparte él no solamente, yo creo que fue por no sentirse yo, pero él tiene esa capacidad increíble de aportarles como docentes, aunque tenga 30 años sin estar frente a un grupo. Dijera Pablo, es hablar de palabras mayores. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, ahora sí que me interesaría que viéramos cuando terminasteis la carrera, qué sensaciones teníais. O sea, compartir las sensaciones esas que dicen los participantes del estudio de que esa inseguridad, de no saber cómo afrontar en nuestro caso unas oposiciones, de que ya se te ha acabado un poco la burbuja de la universidad y ahora te tienes que enfrentar al mercado laboral, ¿sabes? Que, guau, es que claro, tú estás en los 4 años y estás como en un mundo distinto, pero claro, cuando estás en cuarto ya empiezas a ver que esto termina. Y, o sea, me interesa ver cuáles fueron vuestras sensaciones, cuáles así las principales. Bueno, a ver, yo, claro, tuve la suerte de nada más acabar la carrera, poder realizar un máster en la Universidad de Barcelona. Entonces, nada más acabar la carrera no tuve esa sensación. Pero bueno, sí que es verdad que una vez acabado el máster, sí que es un poco una sensación de desamparo, porque sí que es verdad que, bueno, que durante la carrera, que por cierto, Pablo, tú estabas comentando que los alumnos ahí ahora tienen 6 asignaturas. Nosotros tuvimos 4 asignaturas en la mención de educación física, que son incluso menos. Y entonces, claro, a Jesús, pesar de... Perdón, sí. Creo que tuvimos 5, ¿no? Porque también estaba la de segundo. Si cuentas la de segundo, son Bueno, sí, 5. teníamos una asignatura obligatoria, Sí, la sí, de tienes razón, y informática. las 4 de la mención. Sí, pero 5, Pero ¿no? bueno, ¿cómo? Yo que solo 5, wow. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, una era obligatoria que la cursaba todo el mundo. O sea, no es preciso que hubieran escogido la mención de educación física. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es verdad eso, ¿no? Que al acabar el máster es una sensación un poco extraña porque a pesar bueno, de que haces 4 años de carrera, un año de máster, nadie nunca te ha hablado de las oposiciones, de lo que te vas a encontrar ahí, de cómo va a ser, y es una sensación un poco de desamparo, de no saber muy bien por dónde tirar, cómo empezar, y es una sensación un poco también, como dicen los egresados del estudio, que es un poco desmotivante, porque se ve como muy lejano. Es como, he estado 4 o 5 años preparándome para esto, pero ahora que ya he acabado y llevo 4 o 5 años, veo muy lejano poder llegar a trabajar en un cole, y entonces, claro, eso sí que desmotiva un poco porque te hace pensar que todo lo que has hecho y aún te falta más, y encima las oposiciones es un mundo que desconoces bastante, pues es una sensación un poco así, no muy grande. Yo acabé en el 2009, porque yo hice la de 3 años, y nosotros éramos de lo que se denomina una promoción mala, porque el año que acabamos, en julio o en septiembre, si te quedaba alguna pendiente, era año de oposiciones. Entonces, nosotros no nos podíamos presentar a esa convocatoria, teníamos que esperar a la siguiente, es decir, teníamos que esperar a la del 2011. Y sumado a esa coincidencia que nos limitaba a presentarnos a esas oposiciones, que además, al menos aquí en Castilla y León, fueron de un volumen de plazas altísimo. Digo esto porque la última plaza que se otorgó fue con un 5 y pico de resultado final, o sea, una nota bastante baja, porque además conozco a la persona que se sacó esa última plaza. Además de ser esa promoción mala por coincidencia de posiciones, éramos promoción mala porque desaparecía la carrera. Desaparecía como tal magisterio, entraban los grados. Entonces, claro, nosotros éramos personas que no teníamos experiencia para hacer oposiciones de puntos laborales, digamos, de haber trabajado. Entonces teníamos que hacer estos cursos que hacen los sindicatos, que todo el mundo los tiene, que son los puntos de formación para el baremo de posiciones, pero claro, teníamos que hacer algo durante el 2009-2010 para rellenar, digamos, expediente, para poder sumar un poquito más de puntaje y hacer las opos para el año 2011, que fue lo que hicimos todos. ¿Y cuál era la opción? Psicopedagogía en ese momento, o esas
digamos, treques y maniques que se hicieron para que algunos accedieran al INEF en León. Nosotros tuvimos de oposiciones muy pocas charlas, tuvimos algunas, los sindicatos vinieron a buscar, pero no a dar información, sino a buscar posibles afiliados a la universidad con los típicos folletos y panfletos de lo que te explicaban en qué consistía su función y cómo te asesoraban. Pero, por ejemplo, yo más que la falta de conocimiento de posiciones, por ejemplo, me habría gustado conocer o que me hubiesen hablado en su momento del COLEF, por ejemplo, ¿no? De ese colegio que hay de profesores de educación física, que cada comunidad autónoma tiene el suyo y que luego a nivel nacional, yo por ejemplo, no sabía de eso durante la carrera y de las formaciones que te dan y del amparo que te dan. Entonces, bueno, sí es cierto que cuando tú acabas la carrera sientes una especie de, no sé, frustración o de vacío, de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Hago un máster, hago otra carrera, me dedico a hacer cursos de 110 horas, que es lo que me homologa los sindicatos para poder presentarme a las oposiciones. ¿En qué academia me preparo? ¿Cuál es buena? Porque luego eso es otro los que estamos ahora en este proceso. O sea, ¿a quién escojo? ¿Cómo le escojo? ¿Qué criterios son los más adecuados para escoger? Entonces, al final, sí es cierto que cuando sales tienes un vacío muy grande, no de formación, que yo creo que en ese sentido pues cada uno tendrá un recuerdo mayor o menor, pero sí de expectativas de futuro. Creo que eso, en ese sentido, las entrevistas que hacen en el artículo, yo digamos, las refuto por completo. Estoy completamente de acuerdo. Así es, fíjate que a mí en lo personal creo que ese es un puntito que le pongo acá a la normal. El último año de la carrera, a nosotros dura 4, y el último año de la carrera, todo el año es específicamente para práctica intensiva, o sea, todo el año estamos en escuela, y también nos preparan, todo el año estamos en la construcción de la tesis, del documento recepcional para la titulación. Entonces, en mi caso, por ejemplo, como tuve algunos problemas, algunos detalles ahí con la escuela, yo era la única maestra que tenía que viajar de la ciudad y me mandaron a una escuela de contexto rural en la que me acercó realmente muchísimo a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, tuve yo muchísimo contacto con los padres de familia, con los docentes, con los directivos. Entonces, más real, porque realmente cuando aquí en México egresas y te toca tener ya una plaza de alguna forma, todas son en comunidades rurales, comunidades lejanas a tu hogar. Entonces, bueno, yo tuve 2 ventajas. Una, que todo el año practicábamos, en general todos, aunque a diferencia de mis compañeros, yo tuve el mismo contexto en el que me iba yo a acercar, y ellos pues estuvieron aquí en ciudad, y entonces al final era muy diferente el contexto que tuvieron cuando salieron de la carrera, porque practicaron en urbano y la realidad es que terminaron en rural. Entonces, bueno, ese creo que es un acierto que tenemos aquí en México, el acercamiento a la práctica. Actualmente ya no es tan fácil acceder a las plazas, ya existen estos exámenes de oposición en los que, bueno, tienen que estar buscando, y aún salgan seleccionados, el número de plazas por cuestión de recursos no son suficientes. Entonces, el maestro termina seleccionado, sí tiene derecho a la asignación de la plaza, pero tarda 1 o 2 años en que se la asignen, y muchas veces tiene que volver a presentar otra vez el examen para tener otra vez derecho. Ha sido un poquito más complicado esta situación ahora en México. Entonces, bueno, eso también, a mi punto de vista, es bueno porque el maestro ya no encuentra tanta facilidad. Entonces, el que realmente quiere, el que realmente tiene esta vocación por la enseñanza, es aquel que perdura y lucha por estar y por ingresar a la docencia a nivel frente a grupo con los niños. Y aquel que no, pues agarra y dice, a ver, con permiso, esto no es lo mío, y se
busca otra forma de ingreso. Entonces, realmente es una forma buena de seleccionar quién sí se queda de acuerdo a vocación. Entonces, mi experiencia ha sido muy enriquecedora, muy satisfactoria, además, el hecho de decir, sí, esto es lo que quiero hacer, y la escuela formadora tuvo mucho que ver en eso. Y una pregunta, Susana. Tú eres de México, ¿no? Habías dicho. Sí, Jalapa, Veracruz, México. No sé si pasa ahí. ¿Ahí hay muchos profesores que están en paro? Fíjate que hace 2011 hubo, 2009 hubo este cambio en lo que es le decían que era una reforma educativa, pero fue una reforma laboral precisamente, en la que muchos docentes estuvieron en desacuerdo porque había que evaluarse, y si no salías con una nota adecuada, se decía que tenías que cubrir ciertos requisitos para poder permanecer en el servicio. A mi punto de vista, yo era pro reforma, a mí me gustaba porque vi el cambio de mentalidad en los docentes que estaban ya plantados en esta conformidad, en esta comodidad, en el que, de todas formas me pagan, no importa lo que haga. Y entonces el docente, al verse en esta inseguridad, en esta inestabilidad, empezó a poner en práctica diversas formas, empezó a integrarse más con los alumnos. Entonces, se vio un cambio muy notorio en la calidad de la educación. Al final, esta reforma ahorita ya no se detuvo, ya no están en paro los docentes. Había muchos estados, muchos docentes que estábamos en paro. Estuvimos casi, si no mal recuerdo, 3 meses precisamente inconformándonos por esto, pero a la vez creo que fue muy, muy benéfico. Yo sí creo que el docente, para no caer en esta área de confort, zona de confort, sí necesita como que de repente sentir que lo pierde, porque el ser humano es, Sí. es muy cómodo, entonces pierde esta identidad. Actualmente ya no. Actualmente no estamos en paro. Hay dos estados resistentes al cambio, pero están laborando, entonces, que es Oaxaca y Guerrero, pero ya se encuentran laborando. Es que aquí en España lo que pasa mucho es que hay muchos profesores y menos colegios. Y bueno, o sea, el problema es que aquí cada carrera, que bueno, eso sí te lo quería preguntar a ti, Pablo, tú que estás trabajando en la universidad. Yo hay una cosa que no entiendo, ¿vale? O sea, siempre lo he pensado y es por qué se ofrecen más plazas de magisterio cuando no hay tantos colegios. Porque eso lo que va creando es que haya más gente que no pueda dedicarse a lo que, o sí que puede dedicarse, pero tardan muchísimos años en ya entrar. O sea, tú sabes por qué, o sea, porque por ejemplo, hay carreras que hay un número de plazas en función del mercado laboral. Pero en magisterio no pasa así. En magisterio, en Alicante son 400 plazas cada año. O sea, me refiero que es imposible que el mercado pueda absorber todo eso. Entonces, tú que eres parte de la universidad, ¿por qué piensas que pasa eso? Joder, pues es una pregunta buenísima. Si tuviera la respuesta exacta, no sé por qué se permiten más plazas. Creo que porque al final es una manera de enganchar a mucha gente y de hacer que estas carreras sociales perduren. No sé si desde un punto de vista así empresarial, ¿no? Bueno, al final aquí vamos a lograr que entre mucha gente, o bien por vocación, o bien porque no han logrado entrar en otro sitio. Entonces, al final yo creo que eso puede ser una forma también de perdurabilidad de las carreras. No estoy seguro si es por eso, ¿eh? Pero yo creo que el problema no es que se oferten muchas plazas, sino el problema es el sistema de ingreso que tenemos, al menos a la función pública, ¿vale? Que al final es un poco lo que el artículo cuestiona, porque la función privada, obviamente, pues es la empresa privada y
y los criterios los pone el colegio o el director o el dueño del colegio y si te gustan bien, si no te gustan, pues ya está. Pero las oposiciones, y tal y como está el sistema de acceso a las oposiciones y cómo está esa bolsa de repleta de interinos que, bueno, pues van acumulando mucha experiencia docente en muchos puntos y que no se forman, no se capacitan anualmente o que ni siquiera se presentan a las oposiciones y, sin embargo, pueden todavía estar presentes en un mismo colegio cerca de sus domicilios durante 5, 10, 15 años, eso al final es un lastre para los que vamos de fuera, ¿no? Al final el sistema de oposiciones es 60% de examen, 40% de méritos para la gente que nos presentamos por primera vez. De esos 4 puntos de méritos, llevas muy pocos. Llevas muy pocos porque no puedes tener más. Porque se acaba de acabar la carrera, haces un par de cursos y ya está. No te ha dado tiempo a publicar ningún libro, ningún artículo, puede que hayas ido a un par de congresos, o sea, al final, y no tienes experiencia docente, con lo cual vas con muy poco puntaje. Aunque saques una nota muy buena en el examen, tanto teórico como la defensa de la programación y la unidad, al hacer la media con los méritos, esa nota buena que has sacado en la primera parte baja brutalmente y al final pasas a estar dentro de una bolsa que es muy lenta en moverse. Ahora, a día de hoy, es cierto que las bolsas casi, yo creo que el 100% están moviéndose o se han repuesto todas las plazas por el tema que estamos atravesando de la situación de salud, que al final, bueno, pues se está viendo muchas bajas o se están llevando a cabo desdoblamientos de paralelos y hace falta más personal docente. Pero esto es una situación puntual que tarde o temprano acabará pasando. Entonces, no era realidad. Entonces, el problema, yo no creo que sea el que se oferten muchas plazas, que también sería de estudio, sino el sistema de ingreso a la función pública. Creo que ahí es donde realmente tenemos los que entramos a buscar esta carrera, los que tenemos esa desmotivación, porque tú te puedes llevar, y luego la subjetividad del proceso de ingreso, el que tú entres delante de 5 personas de un tribunal, que nadie más sepa lo que pasa ahí, que no quede una evidencia grabada de lo que pasa ahí, eso es muy subjetivo y eso es una moneda que nace al aire y que puede salir cara o puede salir cruz. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy, muy injusto. No sé si, Susana, no sé si la conocerá, pero me imagino que vosotros sí le conoceréis a Tristán González, de Gamificación. ¿Tristán? También Tristán González. Está también muy presente mucho en las redes sociales. Pues os animo a que le sigáis. Se llama Tristán González y acaba de hacer un proyecto muy chulo con La Casa de Papel. Se llama La Casa de Papel. Está también muy presente en las redes sociales. Un tipo al que le llaman para infinidad de congresos, de charlas, de coloquios, que tiene no sé cuántas publicaciones con grandísimos referentes. Sin embargo, no tiene su plaza. Lleva siendo interino, no sé si 10, 15 años. Y no porque no quiera y no porque no se presente, sino porque al final ese sistema perverso de acceso a gente que es muy buena como él y que lo constata con todo su currículum, le impide el ingreso a una plaza. Entonces yo creo que... Pablo, es el chico, creo que es de Asturias. Correcto. Vale, entonces sí que sé quién es, sí. Sí, es suscriptor mío, sí. De YouTube, sí. Pues imagínate, pues no tiene su plaza. Es verdad, sí, ponía, creo que en la descripción que pone en su red social, eso es, opositor eterno. Y en todas las charlas que le veáis hablar, siempre sale a relucir esa situación. ¿Cómo puede ser que alguien de tan semejante calidad, de un calibre tan alto, no tenga su plaza? Sí. A ver, es que es muy complejo. Y entonces ahí vendría una de las preguntas del artículo, es precisamente qué les hace perder la motivación a los estudiantes. Esta sería una respuesta, ¿no? A lo mejor el hecho de no tener esta certeza de poder acceder al final a un campo laboral. Sí, yo de hecho creo que es la principal causa de esa desmotivación, es esa dificultad para acceder a nuestro puesto de trabajo, que en este caso es a ser profes en un cole público. Yo creo que es lo que comentábamos antes, de esa sensación de desamparo, de vacío que la provoca precisamente el no poder
más que el no poder, el que cueste tanto y tantos años sobre todo. Y partir, como ha dicho bien Pablo, partir con una desventaja tan grande nada más acabar la carrera, porque evidentemente esos méritos, esa experiencia que te aporta esos puntos, no la puedes tener nada más acabar. Entonces, sabes que hasta dentro de muchos años no vas a poder tener una plaza fija, por ejemplo. Y yo creo que es uno de los principales motivos, si no el principal, de esa desmotivación que sufren los egresados. Sí, yo creo que sí, pero bueno, a ver, yo también soy optimista y pienso que todo el mundo o sea, es constante, que mantiene todo esto, al final lo consigue, ya sea tarde o temprano. Sí que es verdad, Pablo, que hay que pasar por ese sistema y a lo mejor aprobar a la primera, no, pero sí que veo bastante factible aprobar con el objetivo de entrar en bolsa y empezar a trabajar. Aquí, por lo menos en España, estamos así, condenados un poco a entrar en bolsa y a estar bastantes años hasta que estamos ya fijos. En Pero México, aparte, dime. sí, perdón, ¿en México qué? No, te quería preguntar, es que nosotros tenemos un amigo nuestro que es de México también, y él sí que nos habló un poco de eso y no sé si en tu ciudad funciona así. En México todos los profesores que salen ya tienen trabajo, me refiero, ya pueden trabajar. No sé si eso es lo que me dijo él en su ciudad, o sea, él creo que estaba trabajando en Ciudad de México, no sé si estaba trabajando ahí, no me acuerdo dónde estaba, pero Sí, ahí, creo que sí. o sea, necesitaban muchos profesores, eso es lo que me decía él. Sí, y anteriormente, ¿cuándo fue? 2007, 2009 todavía la mayoría de los docentes que egresaban ya tenían cierto puntaje para este examen de oposición y entonces era fácil el ingreso a una plaza pública, pero actualmente se abrió, por ejemplo, ahora las plazas no solamente pueden ser cubiertas por docentes que hayan estudiado en normales o pedagogía, sino ahora pueden ser cubiertas por cualquier persona que guste de una plaza puede realizar el examen y entonces si cubre el perfil, hay una lista infinita, yo creo, de perfiles, puede ingresar. Por eso ahora es más difícil. Sin embargo, a mí me hace mucho ruido el hecho de, como dice por acá Jesús, es desmotivante porque no tienen esa certeza. Sin embargo, somos, considero yo, la única carrera o los únicos profesionales que esperan tener esa certeza al salir de la carrera por la historia que hemos tenido, porque los médicos, los dentistas, no sé, ellos salen o si no tienen una plaza en seguridad social o firme de gobierno, pues ponen consultorios, se dedican a la priva, no sé, hay como que más campo para estar buscando y no sufren tanto esta situación de la desmotivación porque, ay, no tengo un trabajo seguro. Esa yo creo que es una de las, de los paradigmas que tenemos desde que ingresamos, ¿no? Tengo que tener un trabajo seguro porque para eso estoy estudiando. Entonces, claro que al no tenerlo, Sí. nos vemos desmotivados, ¿no? La verdad es que sí. ¿Queréis aportar alguna cosa más en relación a este tema? Vale. Bueno, pues yo creo que hemos cerrado bastantes puntos que hemos tocado en el artículo. Lo estaba echando ahora un vistazo. Y sí, yo creo que en líneas generales hemos dado como una visión un poco holística de todo lo que es el artículo con nuestras experiencias. Y ahora ya para terminar el coloquio, me gustaría que hicierais una definición o una conclusión muy general, muy sencilla, muy escueta de una conclusión que sacáis vosotros del artículo, ¿vale? Que no supierais, pero alguna conclusión que os haya llevado a pensar cuando habéis leído el artículo científico. Por ejemplo, Bueno, yo me quedaría con eso, con la evolución que sufre un poco la motivación de
de los estudiantes para ser maestro de educación física, como pasa un poco de tener una visión más deportivizada del tema a después, bueno, poder ver la educación física como algo más que deporte, ¿no? Como el deporte no como un fin, sino como un medio para educar más cosas, y cómo después esos, desgraciadamente, ya que mejoramos en ese cambio de perspectiva, después, cuando acabamos la carrera, eso se traduce en una desmotivación por la dificultad que supone llegar a entrar y a tener un trabajo estable, ¿no? Entonces, yo me quedo un poco con esa evolución que sufrimos y que, bueno, aunque en este caso el artículo habla solo de 10 estudiantes y realmente la muestra no es significativa para ser ampliada y generalizada, pero yo creo que mucha gente tenemos sensaciones más o menos parecidas. Bueno, pues si yo tuviera que sacar una conclusión es qué importante es que los profes, tanto de colegio como de instituto, sean profes de calidad, sean profes buenos. Porque yo creo que eso hará que los niños y los adolescentes valoren la educación física como una disciplina y no como un pasatiempos o una forma en la que van a hacer deporte. Y entonces la elección de la carrera realmente tenga otros tintes más allá de principalmente tintes de frustración por no haber podido acceder por una nota o algo por el estilo. Yo creo que esa sería mi conclusión, la importancia de que los profesores de etapas, digamos, formativas, tanto de colegio como de instituto, sean profes de calidad que permitan motivar a que los adolescentes, sobre todo a los que están a punto de escoger su carrera, pues primero o segundo de bachillerato, tengan en cuenta la educación física como una alternativa laboral, más allá de una actividad de ocio y tiempo libre. Sí, bueno, a mí me rescato lo que dije al principio, es un artículo que me gusta porque es digerible, es adecuado para proporcionárselo incluso a estos jóvenes que se encuentran cursando o que tienen interés por cursar la educación física. Y sobre todo, me quedo con la importancia de rescatar la calidad de la asignatura y de proveer a la comunidad en general de la conciencia del poder transformador que como educación física tenemos a nivel social. Entonces, esta importancia de adquirir la identidad profesional propia creo que es algo que debemos de expandir en la gente de nuestra, ahora sí, comunidad de educación. Pues yo, desde mi parte, principalmente me quedo un poco con ese optimismo que da también, de que en relación a entrar a trabajar en el caso de España como profesor, yo creo que hay que disfrutar del proceso. O sea, desde que empezamos la carrera hasta que la terminemos, o sea, hasta que la terminamos. Luego también si hacemos un posgrado o cuando estamos con la preparación de las oposiciones o en el caso de Susana cuando ya está trabajando. O sea, yo creo que hay que disfrutar siempre y seguir aprendiendo porque cada proceso que tenemos es algo en el que podemos aprender y tener siempre una visión más positiva, no quejarnos tanto a lo mejor. Sí, es verdad que el sistema está muy mal, pero qué te puede dar ese sistema? ¿Cómo te puede beneficiar tú de ello? Entonces yo creo que yo es la conclusión que saco de este artículo. Fíjate, Rafa, que acabas de tocar un punto bien importante que aquí en México se sufre mucho, el ser optimista, el no estarse constantemente quejando de lo que el sistema no te da, eso es súper importante, ¿eh? Y creo que ay, si los jóvenes traen esa visión que traes tú, vamos por buen camino. Sí, yo creo que sí. Vamos, todos los que tengo yo en mi círculo, sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Espero que esto no se quede aquí y que dentro de un mes, que voy a seguir haciendo estas cosas, se una más gente, que esto vaya creciendo, porque el objetivo, como he dicho antes, es conocer gente, seguir aprendiendo y ver esa visión de los artículos científicos no como algo académico, sino que lo podemos extrapolar al día a día, como si fuera una conversación. Así que a los tres participantes, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rafa. Gracias a vosotros. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Excelente día a todos. Nos veremos en la próxima, seguro. Un abrazo. Muchísimas gracias.